Muy buenas noches, Dios te bendiga, que la paz, la gracia y la misericordia de Dios esté en tu vida para siempre. Es un honor, es una bendición poder allí saludarte y saber que hoy en esta noche Dios te va a hablar. Saber que Dios en esta noche va a tocar la puerta de tu corazón y hoy tú debes aceptar esa invitación porque la Biblia dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Dios te bendiga en esta hora y vamos a orar para presentar este live, esta transmisión en las manos del Todopoderoso Dios. Acompáñame a orar. Querido y eterno Padre, te damos gracias por este día que nos has dado. Gracias por tus bendiciones, Señor. En este momento vamos a predicar tu palabra. En este momento vamos a hablar de ti. Y que tu Espíritu Santo, Señor, en esta hora transforme nuestra vida, transforme nuestro corazón. Bendice, Señor, a cada amigo, a cada hermano que va a ver esta transmisión, oh Señor, que ellos puedan hoy ser tocados por ti, que tu paz, tu amor y tu Espíritu Santo los ayude a entender que necesitan de ti y que necesitan abrirle la puerta de sus corazones para que Jesús entre y transforme todo y cambie su vida y le dé hoy un nuevo comienzo, porque en Cristo Jesús está la solución. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Muy bien, tenemos en esta noche a un gran amigo, a un gran pastor que ministra la palabra del Señor con poder y que le gusta hablar a una multitud de jóvenes que necesitan de Jesús. Y hoy tú necesitas de Jesús. Y por eso hoy invité a mi amigo, el pastor Daniel Polanco, para que hoy él hable de la palabra de Dios y te diga hoy cuál es el camino que debes seguir. Muchas gracias, Pastor Misael Richardson. Qué alegría poder compartir contigo y con toda la gente preciosa que ahora está conectado. Qué bueno que sé que Dios está al control. Y quisiera Amén. desear que Dios bendiga a esa juventud hermosa y a las personas que buscan en la palabra de Dios un refugio, una fortaleza. Te felicito, líder, por esta iniciativa tan poderosa que está Amén. alcanzando tanta gente y que está tocando tantos corazones. Dios te bendiga, hermano. Amén. Vamos inmediatamente a abrir la palabra del Señor. Y cuando recibí la invitación de Richardson para hablar acerca de este mensaje, este llamado de venir al Señor, de venir a Jesús, de entregarnos a Él, pues me fue de mucha alegría. Y quiero decirte, Richardson, que así como uno puede buscar en la palabra de Dios y todos los jóvenes que están allí conectados, es tan interesante saber que la Biblia puede ser colocada en el contexto de nuestra realidad actual. Quizás uno de los asuntos más difíciles, ¿no? Uno dice, bueno, la Biblia, un libro antiguo, un libro que está allá atrás, fue escrito por personas que quedaron allá tan lejos, que ya murieron, y así uno piensa, ¿no? Sin embargo, el texto de la palabra de Dios puede ser tomado, puede ser resaltado, puede ser el consejo actual y preciso que quizás tú estés necesitando en este preciso momento. Yo quiero abrir la palabra del Señor y que los que nos están acompañando, así como ya oramos para que Dios nos bendiga en el estudio, quiero que tú también abras conmigo la palabra de Dios y busque en el libro de Lucas en el capítulo 7, en el verso 18. Allí encontramos un episodio interesante de la palabra de Dios. En este episodio de la Biblia nos vamos a tocar específicamente con la realidad de lo que eran estos encuentros de Jesús, y muchísimas de las experiencias de Jesús en la tierra están redactadas allí en el libro de los evangelios. Ahora mismo estamos mirando que en Lucas, en el capítulo 7, de pronto Jesús recibe una pregunta interesante, y esta pregunta interesante que obtiene una gran respuesta de Jesús, yo sé
que podemos extrapolarla a nuestra realidad hoy, a nuestra situación hoy y a lo que tú realmente necesitas en este momento. Si tienes allí tu Biblia, puedes abrirla conmigo, podemos mirar. Yo quiero saber que estás allí conectado, quiero saber que estás allí teniendo esta experiencia tan maravillosa de la palabra del Señor. Quiero saber que tú estás recibiendo esta palabra de Dios, quien también está abrazándote. Así que vamos a tener esta oportunidad de mirar el mensaje de la palabra de Dios en Lucas capítulo 7, versículo 18. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Cuál es ese momento en que Jesús encontró que quizás tú y yo hoy en día podamos tener una hermosa respuesta y una hermosa realidad en este momento? Dice la palabra del Señor: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a dos de sus discípulos. Y entonces dice el verso 19, y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o debemos esperar a otro? Esta pregunta dice que en el verso 20, cuando pues los hombres vinieron a Jesús, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Interesante pregunta en este momento. La tenemos aquí sobre la mesa, está colocada en la palabra de Dios en el libro de Lucas capítulo 7. ¿Eres tú el que ha de venir? ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres tú realmente la persona que la Escritura dicen que traerá solución, que traerá respuesta, que traerá esperanza? A mí siempre me gusta redactar esta historia. Me encanta hablar de esto. Quizás en algún otro momento lo he tocado con mucha fuerza. ¿Por qué? Porque la pregunta de Juan el Bautista para mí tiene varias cosas. Número uno, es una pregunta atrevida. Es una pregunta directamente, una pregunta que no tiene ningún tipo de amague. Esto es directamente. Hay gente que dice: eso, mi pastor fue directo, ese no amagó ni siquiera. Y es así, es directo. Y quizá algún joven diga: pastor, ¿pero qué tiene de directo la pregunta? Bueno, era una pregunta atrevida porque se trataba de cuestionar a Jesús. Se trataba de ponerle en que él declarara su identidad real. Se trataba de que el mismo Jesús respondiera a la realidad de entonces. Para entonces había muchos que se habían levantado como Jesús, como Cristo, perdón, y se habían levantado como Señor, y se habían levantado como líderes políticos y de muchedumbre, y ahí estaba esa multitud. Pero ahora Juan el Bautista, en su condición, y esto lo vamos a ver más adelante, manda a hacer una pregunta, y la pregunta, señores, no fue un chisme, no fue un rumor, no fue un letrero, no, fue: vayan y díganle en su cara a Jesús, ¿tú eres el Cristo o eres un impostor? ¿Tú nos vas a ayudar o tú nos puedes ayudar? ¿Tú eres quien tiene vida o tú eres aquel que nos lleva camino a muerte? Esta pregunta interesante de Juan el Bautista venía, resalía de su necesidad propia. ¿Dónde estaba Juan cuando hizo la pregunta? ¿Qué estaba pasando con Juan? Exactamente, estamos leyendo unos versos antes, porque ya en los próximos capítulos Juan sería asesinado por el evangelio que predicaba. Él estaba preso. Juan estaba encarcelado, exactamente porque había estado anunciando el evangelio de Jesús. Y en su necesidad, en su situación, Juan, sabiendo que va a dar su vida, manda a preguntar: díganle a él si él es o no es. Yo quiero ver quizás algún joven, y me imagino algún joven, que en este momento se pregunta: pastor, ¿y en verdad Jesús es? No sé si ahora mismo algún esposo, algún empleado, algún quizá empresario, alguna persona enferma que se pregunta: pastor, ¿y en verdad Jesús es? La pregunta de Juan el Bautista puede ser muy, pero muy actual. Y eso es lo que a mí me gusta. Él tuvo el valor de preguntar. Juan el Bautista tuvo el valor de decirle: vayan y díganle en su cara, ¿eres tú? Y Juan el Bautista estaba buscando una respuesta. Yo me imagino que en el caso tuyo, en el caso de aquel que me escucha, en el caso de tu situación, en el caso de tu realidad,
tú también tienes la misma pregunta. Y no te sale la pregunta por incredulidad. No te sale la pregunta porque no conozca. Porque déjame decirte, Juan el Bautista era crédulo. Juan el Bautista también conocía. Juan sabía las profecías. Juan conocía más que nadie quién era aquel. Pero la pregunta salía por su necesidad. Jesús, ¿tú puedes ayudarme? ¿Tú puedes ser la persona que traiga la solución real a lo que yo necesito? ¿Tú eres la persona que puede sanarme? ¿Tú eres la persona que puede ayudar mi matrimonio? ¿Eres tú la persona que puede tomar mi carrera, mi sueño, mi emprendedurismo? ¿Eres tú la persona que puede ayudarme a rebasar mis debilidades, mis ansiedades? Aquellas partes donde yo caigo, donde a veces tropiezo. ¿Eres tú la persona que puede perdonarme? ¿Eres tú la persona que puede acompañarme? ¿Eres tú la persona que puede sostenerme? ¿Eres la persona que puede guiarme? Y esta pregunta de Juan el Bautista se traduce de muchas formas. ¿Cómo tú la haces? No sé. ¿Cómo tú la tienes? No sé. Pero se traduce, se lee, se ve de muchas formas. Y yo sé que tú quizás en tu más interior, no por duda, no por no saber, sino por tu necesidad, en algún momento te ha preguntado, ¿eres tú, Señor? ¿Es la persona que yo necesito? ¿Eres la solución a mi problema? ¿Eres el todo? ¿Eres el que puede llenar? ¿Eres el que puede cubrir? ¿Eres el que puede hacer el milagro? Wow, damos gracias a Dios por este espacio tan maravilloso. Este es un espacio lindo donde tú y yo podemos reflexionar. Y cuando el pastor Richardson me invitó, dije, no, yo creo que puedo, Misael, podemos allí colocar en las manos del Señor y ver cuánta gente también puede ser alcanzada. Yo quiero que en esta hora no solamente tú escuches la palabra, no solamente tú estés atento allí, sino que tú entres en la palabra de Dios. Puede compartir también, puede anunciarle a otro, puede invitar a otro que se suscriba a este canal y que puedan hacer eco de esta realidad. Pero fíjate allí, tú puedes ahora entrarte en la palabra del Señor y reconocer a ti mismo, verte a ti mismo ante la realidad, ante lo que realmente estamos viendo, como la palabra del Señor, como el mensaje de la palabra de Dios nos lleva a hacernos esta pregunta, pero al mismo tiempo nos da una gran respuesta. ¿Cuál era la respuesta de Jesús a esta pregunta? ¿Cómo respondería Jesús ante la pregunta atrevida de Juan el Bautista? ¿Cómo se atreve Juan el Bautista a ir a la cara de Jesús y decirle esto? ¿Acaso no sabía Juan el Bautista quién era Jesús? Ya la palabra de Dios en los evangelios redacta cómo los mismos discípulos habían reconocido a Cristo, habían reconocido su ministerio. Por ejemplo, los primeros versículos del libro de San Juan dicen una característica y una descripción sin igual acerca de quién era Jesús y cómo Jesús era el que se esperaba como la solución de este mundo. San Juan, en el capítulo 1, por ejemplo, verso 1 en adelante, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio era con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, dice el texto bíblico, y la vida era la luz de los hombres, la luz que alumbra las tinieblas, resplandece en las tinieblas, y no prevalecieron contra ella. Cuando uno lee este texto, uno se llena de alegría. El verso 9 dice: aquella luz verdadera que alumbra el mundo venía a este mundo. En el mundo estuvo, en este mundo caminó, por este sendero guió. Ese que era el verbo, Dios con nosotros, el que se había venido como la luz, como la solución, estaba caminando. Cuando uno mira los evangelios, es la descripción que hace de Jesús. Pero Juan el Bautista insiste preguntando: ¿quién eres tú? ¿Qué puedes hacer por mí? ¿Qué puedes hacer por mi familia? ¿Qué puedes hacer por mis hijos? ¿Qué puedes hacer por mis estudios? ¿Qué puedes hacer por mis ideales? ¿Qué puedes hacer por las cosas a las cuales yo anhelo y quiero y quisiera que alguien me ayudara? ¿Qué puedes hacer? La pregunta de Juan el Bautista también respondía al hecho de que había sido engañado muchas veces. Yo le decía al principio que muchas de aquellas personas ya habían vivido en otras maneras el que se levantaran líderes religiosos, líderes que a veces eran políticos sobre todo,
se levantaban con grandes multitudes, pero solo prometían y quedaban y ya. Él había sido muchas veces quizá engañado, muchas veces quizás había visto en el pueblo esa gente que se levantaban. Quizá Juan el Bautista había estado muy firme siempre en la fe, él conocía bien, pero él sabía que había un pueblo que había sido engañado, que tenía falsas expectativas, que tenía falsa esperanza, porque lamentablemente muchos se habían levantado y muchos se habían ido. Yo no sé, querido joven, no sé, mi querido hermano que está escuchando en este momento, que estás viendo esta transmisión, si en alguna realidad, en algún momento, tú te has encontrado bajo la misma circunstancia de que de pronto has sido engañado, de pronto no ha tenido la misma suerte, de pronto no ha vivido el mismo resultado, de pronto has puesto tu esperanza en otra cosa y no ha salido como así se quiere. Y entonces allí viene esa resolución. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la respuesta? Yo quiero leer la respuesta. Estamos ya llegando casi al final, me imagino, pero vamos a ver cuál fue la respuesta que el Señor le dio a la pregunta de Juan el Bautista. Dice la palabra del Señor: en esa misma hora, y estoy leyendo el versículo 21 del capítulo 7 de Lucas, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos le dio la vista. Y dice el verso 22, y respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son sanados y los muertos son resucitados. Bienaventurado todo aquel que en mí no haya tropiezo. Cuando yo veo este texto de la respuesta de Jesús, me llena de admiración. ¿Qué está pasando? Juan el Bautista viene con la pregunta del siglo. Tú puedes ser la solución. Eres tú quien nos puede ayudar. Eres tú la respuesta. Eres tú quien puede llenar mi vida. Eres tú quien puede perdonarme. O eres un impostor. Y Jesús no va a las palabras para responderle a Juan el Bautista. Jesús no va a la teoría para responderle a Juan el Bautista. Jesús no va a la simple ciencia para responderle a Juan el Bautista. La Biblia dice que en ese mismo instante Jesús empezó a hacer milagros, a sanar a los enfermos, a darle vista a los que estaban ciegos. Empezó a hacer milagros en ese instante. Y eso fue interesante. Porque cuando Jesús empezó a hacer milagros, cuando Jesús empezó a traer las peticiones, cuando Jesús empezó a sanar a los enfermos, a curar a los que estaban mal, estaba dándole un ejemplo a los que habían sido enviados por Juan el Bautista. Ellos estaban allí esperando la respuesta. Jesús no expresó nada, Jesús no trajo palabra, Jesús empezó a accionar. Cuando Jesús terminó de sanar, cuando Jesús terminó de ayudar a los pobres, cuando Jesús terminó de sacar los demonios de las personas, cuando Jesús logró el milagro, entonces Jesús se volteó a donde ellos estaban y les dijo: vayan y díganle a Juan lo que ustedes han visto y han oído. Vayan, no le digan palabras vacías, no le digan palabras huecas, no le digan promesas, no le digan a Juan teorías. Vayan y díganle lo que ustedes han visto y han oído. Wow, mi querido. No creo que haya una respuesta más completa que esta. No sé si te llena en este momento el saber cómo Jesús respondió. Cómo Jesús respondió. Cómo Él contestó. No habló de teorías, no habló de palabras. Le dijo: vayan, díganle lo que han visto y lo que han oído. ¿Sabe, mi querido joven? Yo sé que tú estás buscando respuesta. Yo sé que estás buscando respuesta. Yo sé que tú estás buscando en el Señor esa respuesta, que está buscando esa ayuda, ese auxilio en el Señor. Yo sé que quizás hay una alarma hoy que está conectada y que también está buscando esa respuesta. Yo quiero decirte que si tú estás buscando esa respuesta, tú puedes encontrarla hoy en el Señor. Pero esa respuesta no vendrá en la forma en que a veces tú y yo queremos encontrarla. No vendrá con las teorías de este mundo. La forma en que Jesús quiere darle respuesta
a tu vida, respuesta a tu pregunta, cómo Él quiere llenar tu ser, es a través de su toque especial, de su milagro. Él quiere que tú vivas la experiencia. Él quiere que como joven tú puedas mirar lo que Él es. Él quiere que tú puedas abrazarle a Él. Y por eso yo quiero que en este momento tú puedas responder y tú puedas abrir tu corazón a este que se ha hecho sobre todo una respuesta para muchas personas. Lo ha hecho para mí, pero ¿por qué? Porque simplemente puedo buscar en la Biblia, porque soy un teólogo que puedo saber y entender. No, no se trata de eso. Se trata del milagro que Dios hace en cada vida. El milagro que Dios hace en un niño. El milagro que Dios hace en un joven. El milagro que Dios hace en un hogar. Ese toque especial. Por eso Él dice, vayan y díganle, no palabras huecas. Díganle lo que han visto y han oído. Díganle los milagros y las maravillas. Díganle que yo soy real. Díganle que yo puedo traer la solución. Vayan y díganle lo que habían visto y oído. Oh, mi querido, yo quiero que tú experimentes en esta hora ese milagro del Señor. Yo quiero que tú experimentes en este momento ese milagro que Dios puede hacer. Por eso es que cuando nosotros leímos en San Juan, en una de las descripciones que hace la Biblia acerca de lo que es Jesús, acerca de lo que Él vino a hacer, el texto no solamente dice que Jesús es la luz del mundo, que Él es la vida, que Él es el verbo hecho carne, que Él es Dios, sino que también hay una invitación muy extraordinaria. Fíjate, en el verso 10 dice, en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Oye esto, estoy leyendo en San Juan capítulo 1, en el verso 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. A los suyos vino y los suyos, ¿qué pasó? No les recibieron. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ese Jesús del cual Juan el Bautista estaba buscando respuesta, su nombre, Emmanuel, Dios con nosotros, es la solución. Sigue siendo esa solución, es la respuesta, es aquel que puede realmente hacer algo en tu vida. A veces cuando hablo en esta forma, quizás algunos digan, pastor, estás allá atrás, está allá en el evangelio, está muy lejos allá. Pero quiero decirte que ese allá se está cumpliendo ahora. Las necesidades de hoy siguen siendo tan reales como la de Juan el Bautista. ¿Cómo no? Allí estaba Juan preso, condenado, y él decía, ¿vale la pena morir por esto? Y quizás me esté escuchando algún joven que dice, pastor, ¿vale la pena realmente entregarse al Señor, negarse a este mundo que al parecer tiene placeres, que al parecer tiene grandeza, que al parecer tiene cosas que traen sí, de que alegría, ¿no? Y uno dice, ¿vale la pena negarse a todo, buscar a Dios? Yo quiero decirte, mi querido, vale la pena. Porque las cosas de este mundo son pasajeras. Las cosas de este mundo no llenan. Las cosas de este mundo no te están tocando. Las cosas de este mundo lamentablemente llevan a un solo fracaso. Pero Cristo Jesús es eterno. Su solución es real. Quizás alguno que está allí conectado, preguntándose también, tal cual Juan el Bautista ha recibido hoy una respuesta poderosa. Tal cual Juan el Bautista ha recibido. Y yo quisiera en este momento invitarles a ustedes a que podamos reflexionar en el mensaje de la palabra de Dios. Si te ha preguntado, ¿eres tú, Señor? ¿Eres el que ha de venir? ¿Eres a quien esperamos? ¿Eres a quien nosotros también, de una manera u otra, necesitamos? Pues el Señor hoy te está dando una respuesta hermosa. La Biblia dice que muchos escucharon de Él, muchos le vieron, muchos le tocaron,
pero no todos creyeron. Pero a todo aquel que creyó en él, dice la palabra del Señor, se le dio la oportunidad de tener un nombre, sobre todo nombre, llamado hijos de Dios. Yo quiero en esta hora que si tú eres aquella persona que de pronto has sido llamado, has sido tocado, has sido de alguna manera u otra, quizás ha sido hoy respondida a tu pregunta acerca de lo que Cristo puede hacer contigo, cuántos milagros puede hacer Él contigo. Me gustaría que tú en este momento le digas al Señor, le pidas al Señor que te dé esa oportunidad, que te dé la oportunidad de encontrar en Él esa respuesta que tú necesitas. Yo quisiera que en este momento tú sepas que así como Juan el Bautista fue a preguntar, ¿eres tú el Cristo? Así como Jesús se detuvo a responderle a Juan el Bautista, no con palabras, sino con acciones. Así también Él puede darte respuesta hoy, no con palabras, sino con acciones. Tú solamente tienes que pedirle al Señor. Dice la Biblia, clama, clama y yo te respondo. Busca y hallarás, toca y se te abrirá. Yo no sé si en este momento tú eres la persona que está clamando, tú eres la persona que está necesitando. Yo quiero orar por ti para que el milagro ocurra. No sé si tú eres la persona en este momento que está deseando que el Señor pueda hacer un milagro en tu vida. Pues yo voy a orar por ti para que Dios haga ese hermoso milagro. Clama, clama a mí. ¿Eres tú, Señor, el que ha de venir? Preguntaba aquel discípulo, aquel hombre de Dios, Juan el Bautista. Y de pronto Jesús le dice, vayan y díganle lo que habéis visto y han oído. Y querido, yo he visto grandes milagros. Yo he vivido grandes milagros en mi vida. Yo he visto al Señor obrar en mis hijos, obrar en mi esposa, obrar en mi ministerio, en mi trabajo, en mis metas, en mis pensamientos. ¿Cuánto más no puede hacer contigo? ¿Cuánto más no puede realizar en tu vida? Así que en este momento vamos a tener esta oración, vamos a clamar al Señor, vamos a pedir sabiduría. Tú puedes escribir tu pedido de oración. Déjame decirte que Misael me pasará ese pedido de oración aquí. Podemos verlo aquí. Así que si tienes algún pedido de oración, si quieres clamar al Señor, varias personas que están conectadas ahora mismo en Facebook, puedes clamar al Señor, puedes pedir al Señor, puedes buscar en el Señor y yo sé que Él te va a ayudar, Él te va a bendecir. Solo escribe allí tu pedido de oración. Dile, Señor, yo te necesito. Yo quiero un milagro hoy. Yo quiero vivir la experiencia de estar a tu lado. Vamos a ver si alguien se anima a escribir este pedido de oración de los que están conectados en este momento. Si tú te animas a escribir ese pedido de oración, yo quiero mirar ese pedido, quiero tomar tu pedido de oración, quiero ver cómo el Señor responde a ese pedido de oración. Tú puedes decirle, Señor, yo te necesito, yo quiero estar contigo, yo quiero estar a tu lado. Vamos a tener esta oración. Dios puede bendecirte. Dios es aquel quien te dice hoy que Él puede estar a tu lado. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Gracias por darnos esta oportunidad de ser bendecido a través de tu palabra en este live. Gracias porque aún en los inconvenientes tú nos has permitido abrir tu palabra y que muchos se han tocado en este momento. Yo sé que hay otros que verán esta transmisión en diferido y te pido, Señor, que también a ellos tú le alcances. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios te bendiga, Richardson. Gracias por darnos esta linda oportunidad de compartir en tu canal esta experiencia de la palabra de Dios. Y yo sé que mucha gente está llegando ahora también a los pies de Jesús. Amén. Muchas gracias, pastor, allí por ministrarnos al Señor y llevarnos a entender que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que te invito allí a que compartas esta transmisión con alguien para que también puedan ser bendecidos y edificados al escuchar también la palabra del Señor. Gracias por estar con nosotros en esta noche, por compartir con nosotros. Y mañana tendremos a el pastor Joel Lizardo. Él estará presentando la palabra del Señor.
Así que Dios te guarde, Dios te bendiga y gracias por estar allí. Vamos a seguir orando por ti, así que deja tu comentario, tu pedido de oración. Y también suscríbete ahí al canal, dale like al video para que se haga más viral y la palabra de Dios siga corriendo y sea glorificada. Así que